Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición más grande estar compartiendo aquí con ustedes. Un año más, un aniversario más que cumple la iglesia. Es para mí un honor, créame, un gran privilegio y grande para mí poder llevar este tiempo de la palabra de Dios. Que cuando a mí me dan estos privilegios, créame que me pone nervioso. Le digo al Señor, no sé qué le voy a decir a tu pueblo. Si tu pueblo sabe más que yo de tu palabra, le digo, ¿yo qué le voy a decir? Pero, sin embargo, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Él lo prometió y créalo que eso es una realidad. Este día voy a invitarle a que abramos la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Gloria sea a Dios. Es increíble, hermanos, cómo pasa el tiempo. Hace 2 años estábamos aquí con mi hermano René, viendo la construcción de este templo, viendo el terreno, que era un solo lodazal. Realmente era increíble, y mírelo hoy cómo está de maravilloso y de bonito, porque Dios ha puesto fuerzas en los hermanos y el deseo, la voluntad de querer hacer bien las cosas. Vamos a la palabra de Dios y dice así la palabra del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo voy a repetir de nuevo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, Señor. Hace poco visité yo a un amigo. Fue compañero mío de estudio y en algunas ocasiones hicimos unos trabajos juntos. Y lo visité porque él estaba mal de salud. Y fui yo a la casa de él a visitarlo, y cuando lo vi en el estado en que estaba, me impactó la situación de mi amigo. Platiqué con él, le dejé una ofrendita, y ya en el momento de despedirnos le digo yo, mira Manuel, el propósito de mi visita ha sido venirte a ver, porque yo quiero que te restaures, que te sanes, y no solo en la parte material, sino que también en la parte espiritual. Hoy es el día de tu salvación. ¿Querés aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Y él se quedó viendo una estampa que tenía en la pared. Y me dijo, no. ¿Por qué, Manuel? Le dije, porque no estoy preparado. Manuel, le dije yo, si yo estuviera en tu condición, yo aceptaría sin pensarlo. No meditara, no viera una estampa, no pusiera mi confianza en algo material, no, confiaría plenamente en Dios, así en la situación que tú estás. Pero no puedo, tengo que prepararme. Y realmente yo me puse a pensar, las mejores oportunidades que Dios le da en la vida al hombre, las mejores oportunidades, y es donde el hombre tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser firme, tiene que ser contumaz, sabiendo a dónde va usted. Y me puse a pensar yo, las mejores, y la indecisión que el hombre toma es un verdugo que deja pasar los mejores momentos de su vida. Así como Manuel le presenté yo el poder salvar su alma, así Poncio Pilatos estuvo enfrente de la verdad. Y fue un hombre que no tomó una decisión. Pudo más el verdugo de la indecisión, porque dejó pasar una gran oportunidad. Y quizás así sucede a muchos. Y a los pocos días, como a los 3, 4 días de que yo visité a Manuel, él falleció. Si alguien llegó después de mí y le pudo hablar de otra oportunidad y hablarle de la palabra de Dios, pues no lo sé, solo Dios lo sabe. Y ojalá, como dicen, tenemos el dicho decir, ojalá Dios lo tenga en su gloria. Pero la verdad es que nosotros a veces creemos, así como Tomás, el discípulo, se recuerda,
que Tomás dijo, no, si yo no lo veo y no pongo mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué dijo Tomás eso? Porque Tomás puso su confianza en la vista y creyó que la vista era una de las condiciones o unas cualidades creíbles para poder creer un acto de fe. Y yo le digo en esta mañana que la fe puede ser que nos dé a nosotros cierta visión de poder creer, pero la fe se limita a las cosas terrenales, a las cosas materiales. La fe no se proyecta a las cosas espirituales, y para creer eso hay que ser espiritual, hay que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, viene la presencia de Dios y se posa en el corazón del hombre. Y le abre el entendimiento y usted entiende bien el propósito de la palabra de Dios. Y eso es cierto porque yo lo experimenté. Yo no conocía al Señor Jesucristo, pero conocía de su palabra. La leía y no la comprendía. Hasta cuando yo abrí mi corazón a Jesús para que Él habitara en mí, empecé a comprender los designios. Empecé a entender la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchas verdades ocultas que el hombre simple, que el hombre sencillo, así, por así decirlo, no es capaz de comprenderlas. Pero para poderlas comprender, tenemos que echar uso de la fe. Porque yo no puedo creer algo que no he visto si no tengo fe. Y la fe se compone con la razón. La fe y la razón van concomunadas las dos, no puede estar separada. La fe por un lado y la razón por otro lado. Porque para creer algo, para creer tengo que comprender. Y para comprender tengo que creer. De manera que las grandes verdades ocultas no se distinguen tan fácilmente solo con la fe. Tenemos que usar la razón. Porque la fe nos abre el pensamiento, nos purifica el alma y nos da a entender cosas ocultas que están en la palabra de Dios. Escrito está que dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que están escritas en este libro. Y eso es cierto. Eso es cierto. Hay grandes verdades ocultas que nosotros no podemos distinguir solo por así nomás. Como les decía, la fe purifica el alma y nos abre la mente para poder captar verdades profundas y ocultas que la razón por sí sola no las puede alcanzar. Pero la fe antecede a la razón. Porque para tener fe, yo tengo que ser razonable. De modo que no se pueden separar. Dicho esto, y en la Escritura lo que hemos leído que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros a veces llegamos a Dios y Dios estableció las iglesias para que aquí se predicase su palabra, para que encontráramos el amor, la unidad entre hermanos, la fraternidad entre hermanos. Ese vínculo que nos une, que es el amor de Cristo, debe estar presente en todas las iglesias. Y cuando nosotros llegamos a las iglesias, creemos que solo vamos a encontrar gente perfecta adentro de la iglesia. Y sabe que a veces nos desilusionamos porque no encontramos perfección adentro de la iglesia. No encontramos perfección. Pero sin embargo, Dios nos llama y nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué es la unidad? La unidad es algo indestructible. La unidad es algo que no se puede separar, permanece unido. Por eso Él dice ser solícitos en la unidad. Él nos quiere unidos en todos, de tal manera que la alegría de un miembro de la iglesia debe ser la alegría de todos los miembros. Como este día, la iglesia está de aniversario, tendríamos que tener alegría nosotros porque aquí no se ha dejado de predicar la palabra de Dios durante 2 años consecutivos. Pero también el dolor
de uno debe ser el dolor de todos los demás. Tenemos que tener esa unidad y no la uniformidad, porque la uniformidad viene de uniforme, es decir, que todos somos iguales. Todos seríamos iguales. Seríamos iguales en vestirnos, iguales en usar un mismo color de zapatos. Seríamos iguales, no tendríamos un cambio alguno, pero en la unidad hay diferentes caracteres, hay diferentes modos de pensar, hay diferentes maneras. Y eso es lo que hace diferencia a la unidad de la uniformidad. ¿Por qué? Porque la unidad nos lleva a una sola meta. Usted ha visto rótulos que ponen Unidad de Salud del Seguro Social, Unidad de Estación de Policía. ¿Por qué le ponen ese término unidad? Porque las personas que están en ese edificio, que laboran en ese edificio, están unidas con un solo propósito, tienen una sola meta, tienen un solo vínculo. Por ejemplo, los que trabajan en salud, es el bienestar de la salud de la población. La policía, en guardar el orden público. Y esa es la meta principal de ellos. Ahora, ¿cuál es la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia es mantenernos unidos en el amor fraternal en Cristo Jesús. Y para eso, Dios nos dio varios elementos para que nosotros permaneciéramos unidos. Y nos dio algo en común. Le voy a mencionar algo en común que Dios puso en su iglesia. Y nos dio un solo Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Nos dio un solo cuerpo. Nos dio un solo bautismo. Nos dio un solo espíritu. Nos dio un solo amor. Nos dio una sola cruz. Nos dio un solo bautismo. Y nos ha dado un solo futuro. Una sola eternidad. Y aún la eternidad, te voy a decir, no va a bastar para conocer todas las maravillas de Dios. No va a bastar la eternidad para conocerlo. No. Yo a veces me gusta ver los poetas que escriben y dicen, cuán vastos son tus caminos, oh Dios, ¿quién los podrá recorrer? Y cuán inmensurable es el mar, ¿quién lo podrá navegar? Así será tu presencia en la eternidad, dicen ellos. Y es cierto, nunca lo vamos a conocer, jamás lo vamos a conocer. Pero, sin embargo, Él nos ha dado algo en común, que son todos estos elementos que yo le he mencionado, que los compartimos, y eso lo comparte en la iglesia de un modo fraternal, en esa unidad que nos une. Pero lastimosamente, cuando nosotros llegamos a la iglesia queremos hallar perfección. Pero esa perfección que nosotros queremos encontrar también nos excluye porque no somos perfectos. Nos excluirá porque no somos perfectos. Dicen que hubo un pastor que puso un rótulo en su iglesia y puso que aquí entrarán solo personas perfectas. Y no se podía. Porque ninguno somos perfectos, porque somos hechos de carne y hueso. Todos los cristianos somos hechos de carne y hueso. Y somos pecadores. No somos perfectos. La perfección no la vamos a encontrar en la iglesia. Y porque yo no haya perfección en la iglesia, voy a abandonar la iglesia y me voy a ir. No, eso es un acto de cobardía. Irse de una iglesia. Permanezca, sea fiel. Guarde la fidelidad en su iglesia. Su testimonio vale grande dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque Dios ahí lo puso. Para que usted comparta sus testimonios, las grandezas que Dios hace, las maravillas que hay ocultos en la palabra de Dios. Pero como no somos perfectos y tenemos diferentes caracteres, eso hace la versatilidad de la iglesia. Mire,
Si hay algo que Dios ama con toda su alma, con todo su corazón y que está aquí en la tierra, es su iglesia. No hay otra cosa que más ame Dios sobre toda la tierra, que es la iglesia. Ese es el tesoro más precioso de nuestro Señor, es la iglesia. Pero lamentablemente, a veces en la iglesia nos destruimos a nosotros mismos. Nos herimos a nosotros mismos. Y las heridas más profundas que llevan los miembros de una iglesia no proceden de los lobos que están afuera, no, proceden de las mismas personas que están dentro de la iglesia. Proceden del mismo rebaño del Señor. Las heridas más profundas ahí se hacen. Pero tengo algo que decirle. El que nos hiere no es nuestro enemigo, no, es nuestro hermano. Y tenemos que amarlo, tenemos que compartir, tenemos que hablarle, tenemos que compartir con ellos, no tenemos que verlo como nuestro enemigo, porque Él no es nuestro enemigo. Apocalipsis capítulo 12. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Verso 10. Dice la palabra del Señor: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. La palabra de Dios le llama el acusador. Él es el acusador de nuestros hermanos delante de Dios y no cesa de día y de noche acusándonos, poniendo cargas, poniendo delitos contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Este es nuestro enemigo y no nuestro hermano. No nuestro hermano. Mire, a medida que nosotros llegamos a la iglesia, vamos madurando. Y la palabra de Dios nos va enseñando. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿O cuál es el propósito del ser humano? Hay un fundador de la iglesia tradicional llamado Agustín de Hipona, y él decía estas palabras: nos hiciste para ti, y nuestros corazones no van a descansar hasta que descansen en ti. Al reflexionar sobre esas palabras, nos da a entender la condición del mundo natural allá afuera, que se pierde, sin Dios y sin consuelo. Es el estado natural del hombre, porque el hombre fue creado con un propósito, y el propósito fue de reconocer a Dios como su Salvador y de darle la gloria, la honra y la alabanza por siempre, día y noche. Ese es el propósito de Dios, del hombre estar sobre la tierra. Pero el hombre lo cambió. Lo cambió y puso su yo interior. Y al poner su yo, cambió la gloria de Dios y se puso él. Entró el egoísmo, entró la vanidad, entró el deseo de poseer las cosas, de quererlas tener. La iglesia primitiva dice que todo lo tenían en común, todo lo compartían, todo lo compartían. ¿Por qué la iglesia de hoy no lo puede tener? ¿Por qué no lo podemos tener y ser imitadores de la iglesia primitiva? Mire, yo hallé muchas lecturas acerca de mantener la unidad, de mantener ese amor fraternal, de ser unánimes unos a otros. Y mire la cantidad de escritura que encontré solo en el Nuevo Testamento. Romanos 10:12, Romanos 14:19, Primera de Corintios 1:10, Primera de Corintios 8:6, Primera de Corintios 12:13, Filipenses 2:3, Gálatas 5:15, Mateo 18:15 al 17. Nos habla de que seamos unidos, de que tengamos amor.
de que no nos golpeemos unos a otros. No, no. Tenemos que comprender, mire, como humanos somos imperfectos. Somos vasos imperfectos delante de Dios. Pero ¿qué más va a usar Dios sobre esta tierra si solo vasos imperfectos hay? Va a usar personas imperfectas. Yo no voy a tener la perfección, porque el que presenta la perfección en el grado máximo es nuestro Señor Jesucristo. De Él es la misericordia, la bondad, la justicia. Y todas esas cualidades Él las presenta en grado perfecto. Aún, ¿qué hablar de la santidad de mi Señor? No se puede comparar la santidad de Dios con la de un ser humano. Como aquel que dice que Él es el vicario de Cristo y presenta la santidad de Dios. Error más grande. Error más grande. Porque Dios, en su santidad, no puede cambiar. Él no tiene variancia, porque si fuera un Dios que cambiara, entonces no sería Dios. Porque Él no puede pasar de lo peor a lo mejor, ni de lo mejor a lo peor. Él se mantiene firme en su templanza, en su santidad. Y nada lo puede igualar en este mundo, la santidad de Dios. Porque si Él cambiara, Él no fuera Dios. Y Él se mantiene fiel. Se mantiene fiel. Él es omnipotente. Y está presente. Hoy en día Él está aquí. Él lo prometió estar hasta el último día de nuestras vidas aquí. Y Él está aquí. Y créalo. Créalo. Para entender estas verdades profundas en la iglesia, es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque las verdades ocultas en la palabra de Dios ya están firmadas por Él. Ya están cumplidas por Él. De modo que yo me pongo a pensar, ¿cómo era la presencia de Dios? ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios? Y viendo yo cómo era la manifestación de Dios, no hay otro elemento que refleje más la gracia de Dios que el fuego. El fuego se presentó a Moisés. Aún no era líder Moisés del pueblo de Israel. Pero sin embargo dice que en la cumbre del monte Sinaí, una llama ardiente se le presentó a Moisés. Y le llamó la atención que la zarza ardía, pero no se consumía. El libro de Deuteronomio dice que Dios es un fuego consumidor. El libro de Hebreos dice que Dios también es un fuego consumidor. Entonces no hay un elemento mejor que muestre la presencia de Dios que el fuego. El fuego estuvo con Moisés en el monte Sinaí y se mostró. Después, cuando Moisés se hace líder del pueblo de Israel, Dios le da la orden de que levante un tabernáculo. ¿Y cómo estaba el tabernáculo edificado? Dice que estaba el atrio y después, seguido del atrio, estaba el altar de bronce donde se sacrificaba la víctima y a la par del altar de bronce estaba el lavacro donde se lavaban las manos después de sacrificar a la víctima y de presentar la sangre. Luego entraba el pueblo al lugar santo y en el lugar santo estaba el candelabro con 7 luces encendidas. Esa luz representaba más que la presencia de nuestro Señor Jesucristo en perfección. Y a la par del candelabro estaba la mesa con los panes de la proposición, que era otro símbolo emergente de la presencia de Jesucristo delante del templo, porque Él es el pan que cayó del cielo, Él es el pan de vida. Y luego estaba un incensario, dice. Y ese incensario se mecía y levantaba el humo hacia el cielo, que representa las oraciones de aquellos que interceden por su iglesia, de aquellos que se unen en oración y que claman por aquellos que están necesitados de un milagro en sus vidas. Eso representa el incensario. Pero luego de eso, había otro altar. Y ese altar estaba dividido por un velo. Leyendo yo el libro de Deuteronomios, Jehová le mandó a Moisés y dijo: llama al pueblo y pídele ofrendas para edificar el tabernáculo. Pide ofrendas de plata, oro y bronce, cobre, pieles de carnero y de cabras. Las pieles las teñirán de rojo, les dice. Y empieza a pedir ciertas cosas.
y el pueblo lo llevó. Me imagino yo que esas pieles que las cubrieron con tinta roja, cubría y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese era un velo pesado, me imagino que era pesado porque las pieles pesan, pero estaba ahí el velo colgado. ¿Y qué había atrás del velo? Dice que atrás del velo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón con una porción de maná. Y estaba el propiciatorio, que el propiciatorio no era más que la tapa del depósito del arca del pacto. Y sobre la tapa estaban los querubines. Y en medio de los querubines había un fuego que no se apagaba. Y ese fuego que se movía en medio de los querubines le llamaban Shekinah, que significaba presencia de Dios. En el fuego estaba Dios. En el fuego de la zarza estaba Dios. En el fuego del altar estaba Dios. ¿Qué sucedió cuando Moisés saca al pueblo? Dice que una nube cubría el templo de día, el tabernáculo, y de noche una columna de fuego se elevaba para proteger al pueblo. Ese fuego simbolizaba la presencia de Dios también. Ese fuego simbolizaba la presencia de Dios, de modo que el pueblo no podía levantarse y caminar si ese fuego no se levantaba y caminaba delante de ellos. Esa era la orden que tenía Moisés. Y si el fuego y la nube permanecían días, meses, lo que usted quiera ponerle de tiempo, ese pueblo no se movía de ahí, permanecían unidos. Ahora, el llamado de nosotros es para permanecer unidos. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo también Dios se manifiesta a través del fuego. ¿Y cómo se presenta? ¿Recuerda usted el día de Pentecostés? Dice que estaban todos unánimes reunidos en el aposento alto, orándole al Señor. ¿Y qué sucedió? Un derramamiento del Espíritu vino. ¿Y qué? Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Presencia de Dios, el fuego. Y ese fuego tiene validez para nuestro tiempo, porque estamos en los días de Pentecostés. ¿Usted ve cómo está el mundo hoy? ¿Vio el terremoto que sucedió en Venezuela? ¿Vio las guerras que hay en Oriente? Las guerras en Rusia y Ucrania. Y los eventos que están sucediendo aquí, en Guatemala, El Salvador, Honduras, nos hablan de que la venida de Cristo está cerca. Y nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que permanecer unidos en oración, clamándole a Dios para que se manifieste. Tenemos que estar unidos delante de Dios. Voy a leerles una porción de Juan, capítulo 17, verso 20 y 22, que dice así, miren, en el Evangelio de Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga lo que dice Jesús. Ruega por los que han de creer en Él por la palabra suya, por la palabra que la iglesia va a pregonar, por la palabra que la iglesia va a predicar, por la palabra que la iglesia va a dar a conocer al mundo. Por ellos está rogando. Dios en su agonía estaba clamando por ellos. Y dice, para que todos sean uno. Vuelve a mencionar la unidad. Que seamos un solo sentir, en un solo sentimiento, en una misma unidad del Espíritu. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, nos está hablando aquí de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la unidad
de expresión máxima que la iglesia tiene con relación a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles. No se pueden dividir. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutible. No hay que discutir. ¿Para qué voy a discutir yo si Jesucristo es Dios? Sí, es Dios perfectamente. No hay discusión. Primera de Timoteo lo está diciendo, pues. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Créalo. Créalo. Luego dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo tiene que conocer que la iglesia tiene un Dios y que ese Dios nos ama. Así como amó el Padre a Jesucristo, ese mismo amor tenemos nosotros para con Dios. Usted debe de sentirse glorioso por eso. Debe tener alegría en su corazón por eso. Por lo que dice la palabra de Dios. Hay algo que quiero mostrarles yo ahora, para ver si su corazón se motiva a tener agradecimientos a Dios. Los diamantes están formados de carbón mineral. De ese carbón que se extrae de la tierra, de ahí son formados los diamantes. Pero ¿por qué su valor tan valioso y precioso? ¿Por qué son codiciables en el mercado de las joyas, los diamantes? ¿Qué tienen de especial? Si los mismos átomos que conforman el carbón mineral, los mismos átomos forman a los diamantes. Hay una diferencia entre ellos. ¿Y sabe cuál es? Es en la formación de sus átomos. Cómo los átomos se alinean dentro de las moléculas del diamante y cómo se alinean dentro de las moléculas de carbón. El carbón no hace reflejar la luz. El diamante deja traspasar su luz y la refleja y la descompone en distintos colores. Y eso es lo que lo hace valioso al diamante. Usted no va a ver un enamorado, un novio, y que le ofrezca a su prometida un anillo y en que en el anillo vaya incrustado un pedazo de carbón. No. Va a ofender a la prometida. Se va a molestar. ¿Por qué? Porque ella espera encontrar una perla de diamante incrustada en el anillo que va a firmar ese compromiso. Sí. Ahora, ¿qué somos nosotros? Estamos hechos del mismo carbón. ¿Reflejaremos la luz o la absorbemos? Ahí depende de lo que hay en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque yo no voy a mentir. Aquí a todos nos bendice Dios. A todos nos bendice Dios. De una o de otra manera hemos recibido alguna bendición de Dios. Hemos tenido agradecimientos a Dios por eso. Le hemos dado gracias a Dios por eso. Le hemos dado gracias a Dios porque nos dio esta edificación donde podemos reunirnos y contemplar la hermosura, las maravillas que Dios ha hecho, compartir su palabra, compartir su espíritu, compartir todo lo que Él ha dado. Le damos gracias por eso. Le damos gracias por la familia que nos ha dado, por nuestros hijos. Le damos gracias por la enfermedad. ¿O solo acaparamos para nosotros? Que yo, y yo, y yo. Y eso hace reflejar nuestro egoísmo. Y esa es la diferencia. ¿Hago resplandecer yo la gracia de Dios en mi vida? ¿Doy a conocer la voluntad de Dios que se manifiesta?
Mire, yo les he dicho, en la iglesia nos vamos a herir unos a otros. Nos vamos a herir unos a otros. Pero es necesario que nosotros cambiemos y reflexionemos. El sabio Salomón decía, sin leña el fuego se apaga. Y la discordia cesa. Siempre van a haber discordias. Siempre va a haber diferencias en la iglesia. Y las diferencias a veces vienen porque un hermano triunfó. Un hermano triunfó en su empresa. ¿Y por qué no yo? Porque un hermano logró un título en la universidad. ¿Y por qué no yo? Porque un hermano compró su auto. ¿Y por qué no yo? Y cuando nos ponemos ese yo, nosotros estamos poniendo un velo entre el lugar santísimo y el lugar santo de nuestro corazón. Estamos poniendo ese velo. Y ese velo está entretejido de egoísmo, de envidia, de anhelos, de deseos, de vanidad. Ese velo está entretejido con esa facultad que se tejen los pecados. Y eso no nos deja a nosotros hacer resplandecer la gloria y las maravillosas obras de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tengo que ser yo y yo. Yo le voy a decir algo. El guerrero más grande de todo el universo murió en una cruz, crucificado. Murió en una cruz. Ha sido el guerrero más valiente. Ha sido el guerrero más fuerte que la humanidad haya conocido. Sin embargo, murió en una cruz. Ahora, Él invita a que usted tome esa cruz. Es cierto, la cruz va a ser tosca y pesada, que yo no la quiero llevar porque pesa demasiado. Y es muy tosca, es muy pesada. No la quiero, pero es efectiva. Es efectiva. Porque va a crucificar todos sus deseos en esa cruz. Y al crucificar usted sus deseos en esa cruz, no va a permanecer para siempre crucificado. Porque va a llegar el momento en que se diga, consumado es. Y cuando es consumado, la gloria de Dios viene sobre su vida. ¿Sí? Puede ser pesada, pero es efectiva. Es efectiva. Por lo tanto, sigamos adelante. Luchemos en esta batalla. No nos acobardemos. Que hoy fallamos. Sí, fallamos. Reconozcámoslo delante de Dios y pidámosle perdón a Dios. ¿Que hemos ofendido? Reconozcámosle y pidámosle perdón a Dios. Cuando fallamos, seamos como el sol. Que el sol hoy usted lo ve brillante y todo, pero a la tarde él muere y cae. Al día de mañana lo ve salir de nuevo con nuevo brillo, con nuevas fuerzas. Así puede ser el cristiano. Hoy fallé, pero mañana yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a brillar, voy a hacer brillar esta fe delante de mis hermanos. Porque vamos a fallar. Vamos a fallar en algún momento. Pero no estamos solos. No estamos solos. El que nos da la fortaleza está siempre con nosotros. Está siempre con nosotros. Fíjese que en una oportunidad me dice el pastor, Trejo, necesito que alguien venga a predicarnos y que nos dé una palabra de aliento, una palabra de fuerza, que nos vuelva a dar ánimos. ¿Tú sabes de alguien? Sí, le digo, tengo a alguien. Llámale y decirle que venga. Y le llamo y llega. Y cuando llega, en la iglesia estaba el pastor. Y ella entra y se le queda viendo a los jóvenes, ¿va? A todos los jóvenes. Y le dice ella, ¿y el pastor dónde está? Y se levanta Elías y le dice, yo soy. ¿Y sabe qué dijo ella? Ay, Dios mío, dijo. Si este es un niño, dijo. Si este es un niño, dijo. Y luego me llama, porque yo no estaba en la iglesia, me llama por teléfono y me dice, mira,
Fíjate que aquí estoy en la iglesia. Ajá, le digo, ya estás ahí, ya voy a llegar yo, le digo yo. Sí, vos, pero mira, el pastor aquí este es un niño, me dijo. A mí me dio risa cuando me dijo así. Tenés razón, vos, le digo yo. No te lo puedo creer, me dijo, que un niño tiene... Sí, le digo, porque el pastor hace poco falleció y él quedó. Él. Qué increíble, me dijo. Qué increíble. Y le digo yo, mira, uno como iglesia no le queda más que obedecer y someterse a la voluntad de los ministros, de los pastores. Porque a los pastores y a los ministros no los ha puesto un ser humano alguno. Los ha puesto Dios y le ha dado autoridad y responsabilidad acerca de su iglesia, acerca de su pueblo. El libro de Josué nos relata a nosotros un momento muy histórico del pueblo de Israel. Y es el momento cuando ellos iban a tomar el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó. Dice que Jericó era una ciudad pequeña pero muy amurallada. Sus murallas eran muy anchas, que hasta vivían gentes arriba de su muralla. Eran impenetrables, porque así se protegían en la época antigua todas las ciudades. Construían murallas enormes, grandes. Incluso usted ve la muralla china, es una muralla enorme de kilómetros, ancha, que hoy la ocupan de pasaje turístico. Pero sin embargo, Jericó era una ciudad amurallada. Y Dios llamó a Josué y le dijo, te voy a entregar la ciudad. Y vas a hacer esto. Vas a recorrer los límites de la ciudad una vez al día. Vas a llevar a los sacerdotes tocando el shofar y el arca al final por la retaguardia. Eso lo vas a hacer durante 6 días. Pero el 7º día vas a dar 7 vueltas y a la orden que tú des del grito, yo entrego la ciudad en tus manos. Josué lo hizo. Las murallas cayeron, pero no cayeron porque dieron las 7 vueltas. No cayeron por eso. No cayeron porque tocaron los chofares, tampoco cayó la ciudad por eso. No cayó por eso. No cayeron porque Josué gritó y dijo, tomemos la ciudad, porque la ciudad es nuestra. No, tampoco, no cayó por eso. No cayó por eso. ¿Sabe por qué cayó esa ciudad? Por la obediencia y la fe. Esos fueron los elementos básicos por lo cual la ciudad fue entregada en manos del nuevo líder del pueblo de Israel. Si Dios ha puesto a un joven, lo ha puesto Dios. Y como autoridad yo lo voy a respetar y me voy a someter a él. No lo voy a criticar. ¿Que va a tener errores? Sí, lo va a tener errores. Pero sin embargo, mi obligación es conservar la unidad, como dice la palabra de Dios. Mi obligación es conservar la unidad, estar unidos, estar atentos a las necesidades del pueblo de Dios. Mi obligación es cuidar de aquellos que nos ministran la palabra de Dios. Cuidar de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestros líderes, que son imperfectos, sí, yo lo sé, lo reconozco, pero Dios los ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ha puesto en este lugar y ellos van a dar cuenta de cómo puso orden dentro de la congregación de Dios. Ellos van a dar cuenta de su conducta delante de Dios, porque un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Usted, yo, los ministros, todos van a comparecer, y a los ministros más, porque ellos llevan una carga más. Por tanto, la obligación de nosotros es orar y velar por él, por las necesidades de él, ponerlo en las manos de Dios, que Dios le cubre, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé talentos, que Dios le dé dones, para que haga fluir la presencia de Dios en sus comunidades. Esa es la obligación nuestra. No criticarlo, que se equivocó predicando, que se equivocó cantando, que es joven, que está muy viejo. No, déjelo. Dios lo ha puesto y Dios le ha dado autoridad. Que va a tener problemas, lo va a tener. Si mire, si ni aún Jesucristo pudo tener agradados a los 12 discípulos, le fue imposible quizás
algo de los imposibles de Jesús que no los agradó a todos. Una madre llegó y le dijo, mira, cuando estés en tu reino, que mi hijo esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Ay, mujer, tú no sabes lo que pides. Tú no sabes lo que pides. Porque el reino de Dios no se establece de deseos carnales, no. Se establece por deseos espirituales. Por eso se establece. Las realidades de la Biblia no se distinguen tan fácil. Yo a veces, mire, veo cómo los pintores hacen sus cuadros, dibujan sus cuadros y a veces los subastan y los venden a unos precios elevadísimos. Pero digo yo, ¿y qué refleja este pintor en ese cuadro? ¿Qué refleja? A veces no le damos sentido, pero el pintor usó colores primarios para poder edificar ese cuadro, para poder construirlo, para poder plasmarlo. Edificó colores primarios. Y los que saben de pintura saben cuáles son los colores primarios. Y esos colores primarios definen el contenido y la forma de ese cuadro que el pintor pintó. De la misma manera, la palabra de Dios. Las verdades ocultas no las vamos a distinguir así, a menos que no tengamos el pintor primario en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Solo así la vamos a comprender. No podremos comprenderla de otra manera, sino que a través de la presencia del Espíritu Santo. Conozco un amigo que él es capitán del ejército y siempre fue de aquellos valentones. Hoy es cristiano. Y me dice él, vieras qué maravilloso es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Se deleita uno en la presencia del Espíritu Santo. Se goza. No querés separarte, querés estar allí a los pies de él, me dice, contemplándolo. Vieras qué maravilloso es. Y me dice, yo te invito a que lo busques. Búscalo de verdad, me dice. Vieras qué precioso es estar en la presencia del Señor, me dice. Pero lamentablemente nosotros a veces perdemos el tiempo en otras cosas. Las perdemos en otras cosas. Hoy con los teléfonos celulares y las redes sociales pasamos más el tiempo en ver las redes sociales que escudriñar la palabra de Dios. Nos cuesta, la hallamos pesada, nos da sueño, nos rendimos fácilmente buscando de la gloria de Dios. La verdad, hermanos, de que cuesta andar en los caminos de Dios, pero vale la pena. Vale la pena. No quiere decir de que todo va a ser color de rosa dentro de la palabra de Dios, dentro del Evangelio. No. Porque si nos dijeron que todo iba a ser color de rosa, pues nos engañaron. No es así. La palabra de Dios es sufrida. Pero cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, cuando nosotros decidimos ser ese diamante que refleje la voluntad y la gracia de Dios, venimos a reflejar los dones de Dios, que son el amor, la fe, la bondad, la esperanza, la benignidad. Esos son los frutos del Espíritu que Dios quiere que nosotros hagamos resplandecer a través de nuestra formación cristiana. Sí, y ya no nuestro egoísmo, porque ese yo dentro de la iglesia desaparece y nuestro vocabulario lo cambiamos y decimos nosotros, nos incluimos a todos. Ese yo cambió por nosotros, o ese mí cambió por míos. Todo cambia, todo cambia. ¿Qué cuesta? Yo sé que cuesta, pero hay que permanecer unidos. No hay que desilusionarnos porque mi hermano no me saludó, porque me vio feo, por esto no. De todo hay en la viña del Señor y tenemos que acostumbrarnos a ellos. Pero, sin embargo, nosotros tenemos un propósito.
Fuimos creados para darle honra y alabanza a nuestro Dios. Y ese es el fin de la creación. Ese es el fin de nuestra vida. Reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Y Él va a hacer la obra en nosotros. Él la va a hacer. Que pasamos dificultades, sí, yo lo sé que hay dificultades. Y que a veces vemos que la mano de Dios no posa sobre nosotros, pero Él siempre está obrando. Que no lo vemos es otra cosa diferente. Pero Él siempre está obrando. No lo olvide. Dios siempre obra. Quería compartir con ustedes algo que leía yo, que cuando un cristiano muere, creemos que todo finaliza ahí. Y me da la atención algo que escribía un hombre y decía: muerte, no te sientas orgullosa, aunque hay quienes te llaman poderosa y estremecedora, porque tú no lo eres. Un descanso breve pasa, nos despertaremos a la eternidad y la muerte dejará de ser muerte, tú morirás. Y lo que escribió este hombre es una realidad. Porque para el cristiano no hay muerte, es un sueño. El muerte es un paso más para la eternidad. La muerte no es el fin de nosotros. No es el fin. ¿Verdad? Que ser cristiano cuesta, yo sé que cuesta. Que nos van a criticar por la mínima cosa que hagamos o por la mínima cosa que no hagamos. Siempre nos van a criticar. Pero crean en ustedes y que vale la pena seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aunque hablen a nuestras espaldas, Dios estará con nosotros y Dios nos dará todo lo que deseamos. Lo va a entregar. No es fácil, pero sí podemos alcanzarlo. Decía el sabio Salomón de que siempre hay alborotadores en medio del pueblo de Dios. Y que estos alborotadores llevan y traen rumores, pero que nosotros no le prestemos nuestros oídos a esos rumores. ¿Sabe por qué? Primero, no vamos a hacer la solución del problema. Y segundo, el problema no se va a solucionar con que nosotros lo oigamos. El que trae un rumor a mí, después va a hablar de mí con otro. Y si yo hago eso, hacemos una cadena y vamos deformando la información. No, al contrario, nosotros tenemos que ser unánimes, unidos. Porque cuando yo critico y hablo lo que mi hermano ha hecho, yo me pongo bajo una condición en las reglas de Dios. ¿Sabe cómo me pongo? Me pongo en el juicio de Dios. Exalto y saco mi egoísmo delante de mis hermanos. Pierdo la comunicación con Dios y pierdo la gracia de Dios cuando yo hago eso. Me pongo bajo el juicio de Dios. Pero sin embargo, Dios nos dejó un reglamento, que si un hermano tiene a alguien conmigo, Él dio unos pasos que podíamos realizar. Y Él dijo, si tú tienes algo contra tu hermano, o si has ofendido a tu hermano, ve con él en lo privado y habla con él. Limen asperezas y háblense y compréndanse. Y digan si se ofendieron o no se ofendieron y pídanse perdón, disculpas uno al otro. Y si tu hermano no te oyere, dice, ¿qué dice? Ve y llama a 2 o 3 testigos. Pero estos testigos tienen que ser imparciales. No porque yo lo llevo van a estar a favor mío. No, ellos tienen que ser imparciales. Así como los árbitros que ponen en los boxeos, en los deportes, así tienen que ser estos testigos, tienen que ser imparciales. Lleva 2 o más testigos, porque en boca de 2 o 3 se hace verídica una cosa, porque hay testimonio.
Y dice, si él no oyere a los testigos que tú llevares, pues cuéntaselo a la iglesia. No es a la iglesia en general, no. Se lo va a contar a sus líderes, al pastor y a los ancianos. Ahora, si ellos dicen, y si él no escuchare al pastor ni a los ancianos, a los líderes de la iglesia que Dios ha instituido, el tal, tómenlo por publicano. ¿Por qué pusieron publicano? ¿Sabe por qué? Porque un publicano era un hombre impío, que era del pueblo de Israel. Sí, era del pueblo de Israel. Y era odiado por la mayoría del pueblo de Israel, porque lo consideraban traidor a la patria. Porque un publicano trabajaba para el Estado de Roma y cobraba los impuestos del pueblo y los llevaba a Roma. Pero no en el sentido de que yo lo voy a ir a cobrar y se lo llevo, no. Él decía, el publicano decía, ¿cuánto debe esta comunidad en impuestos? $100, le decía el Imperio Romano. Venía el publicano y decía, aquí los pago yo. Y la deuda de todos ustedes estaba cancelada. Pero luego él llegaba a sus casas y empezaba a cobrar esa deuda. Y no cobraba lo establecido, cobraba aún, lo triplicaba. Y por eso la gente lo odiaba. Eso hacía un publicano. En una subasta ganaba todo el pago de los impuestos de las personas. Y así él se lucraba y por eso lo odiaba el pueblo de Israel, por la forma en que él actuaba. Sin embargo, la iglesia actualmente no hace así. No lo hace así. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, pero la palabra no ha cambiado, es la misma. Por lo tanto, vale la pena volver a estos métodos y solucionar problemas así. Porque con oír un rumor, yo no voy a ser parte del problema ni lo voy a solucionar. No, voy a pasar desapercibido. Pero todas esas cargas las lleva el pastor. Y es nuestra obligación orar por ellos, compartir con el pastor, tanto en el sufrimiento como en la felicidad. Orar por sus necesidades, demostrarle mi aprecio, demostrarle mi fidelidad, demostrarle mi lealtad. Porque hay personas que hablamos de lealtad y en nuestro corazón no hay lealtad, sino que conveniencia. Yo le hablo a este no por lealtad, sino que por conveniencia. Preparamos discursos solemnes con palabras bonitas, pero esas palabras nos caen a nosotros, no, a nosotros mismos, porque no vivimos esa realidad, no la vivimos. Hablamos de virtud y no conocemos ni siquiera los caminos de la virtud, porque cambiamos la virtud por cálculos. Voy a ser amigo de este por cálculos, porque de aquí saco un beneficio. No, no debe de ser así. A nuestros pastores hay que amarlos. Hay que estar con ellos en las buenas y en las malas. Apoyarlos. Que se equivocan, son errores de ellos. Allá Dios. Mire, hay un puñado de cristianos bebé que vienen naciendo. Hoy este día no le puedo decir yo cuántos han nacido, pero hay un puñado de cristianos bebé que vienen naciendo. Y estos cristianos bebé necesitan incubadoras, iglesias que sean fraternas, iglesias que muestren el amor, iglesias que muestren aprecio hacia ellos, porque son personas que vienen heridas, vienen defraudadas, vienen pobres. Aunque en el Señor, yo le digo, nadie es pobre en el Señor. Y el que es pobre porque lo quiere, si tiene a Jesús de su lado, tiene a Jesús de su lado. Cuando repartieron la tierra de Israel, a 11 tribus le dieron tierras, posesiones, propiedades, y a una no le dieron nada. ¿Cuál de todas ellas fue la más rica? Porque le dijo, yo voy a ser tu heredad. Yo voy a ser tu heredad.
Y esa tribu fue la más rica y es la más rica hasta el día de hoy. Porque Dios la tomó por su heredad. No al que le dieron tierras, no. Lo mismo sucede hoy. En la iglesia de Dios no hay pobres, no, porque todos tenemos a un mismo Padre, a un mismo Dios, que es rico en todo. Ahora, estos cristianos bebés que vienen naciendo necesitan incubadoras que sean agradables a ellos, que no los defraudemos, que les mostremos cariño, unidad, amor, que seamos con ellos en las necesidades. Eso es ser unidad, ser iglesia. Yo quiero terminar y compartir un testimonio para que vea que Dios obra siempre en nuestras vidas y que mi testimonio sirva de fe para que usted crezca en fe. Muchos años yo venía padeciendo, le estoy hablando desde que era joven, mis dolores de espalda. Y eran unos dolores terribles que yo no los soportaba. Llegó el tiempo, incluso cuando yo vine a trabajar con René aquí, había momentos que le decía, no aguanto mi espalda, no aguanto. Traía una faja, me la ponía, medio me agachaba y yo no soportaba. Pero sin embargo, aquí estábamos. O sea, le decía un poquito de arena, pero aquí estoy. Y llegó un momento en que yo, créanme, ya no podía ni amarrarme los zapatos. No podía agacharme. Empecé a usar un bordón y le clamaba a Dios, le pedía. En el 2023 estuve ingresado. Había estado ingresado, miren, he estado ingresado por lo mismo como 6 veces. Pero en el 2023 yo estuve ingresado. En diciembre, el 10 de diciembre me ingresaron. Y al final el doctor me dijo, mira, no tenés nada. Te voy a dar el alta. Te voy a mandar al psiquiatra porque este dolor, tu mente te lo ha formado. Yo le dije, está bien, deme el alta, pero al psiquiatra no voy. No voy. Y él se molestó conmigo. ¿Te doy la cita? No me la dé la cita con el psiquiatra, no voy, le dije. En eso pasó la ronda de los doctores y en el 2020 yo había estado ingresado por lo mismo. Y allá andaba el doctor que me había ingresado. Y cuando él pasó a la par mía, yo le tomé de la mano y le digo, doctor, ¿cómo está? Le digo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijo. Mal, le dije yo. Aquí estoy de nuevo. ¿Se acuerda de mí? Le digo. Fíjate que no, me dijo, como tantos pacientes que veo, yo no me recuerdo. Usted me tuvo ingresado hace 2020, le digo yo, y me prometió que me iba a operar. Y a la hora de las horas ya no me operó. Y aquí estoy de nuevo otra vez con el mismo problema. Le dije. Opéreme, doctor, le dije. Le suplico que me opere, le dije yo. Por favor, opéreme, le dije yo. Le ruego, doctor, que me opere. Mira, me dijo, lamentablemente no puedo, porque ya estuvimos viendo tu caso, me dijo. Estuvimos todos los doctores, porque todos los casos los vemos a través de unas pantallas gigantes, fíjate, me dijo. Y vimos tu caso. Y creemos que tu caso se puede sanar sin operación, me dijo. Y la otra cuestión es que ya no estás bajo mi jurisdicción. Hoy es otro doctor el que te está viendo. No, hombre, doctor, le dije yo, ya no aguanto. Pero te voy a dar un consejo, me dijo. Oí el consejo que te doy, me dijo. ¿Crees en Dios? Me dijo. Sí, doctor, le dije. Pedile a Dios. Él es el mejor médico. Nosotros no somos nada delante de Él, me dijo. Él es el mejor médico, Él tiene la mejor medicina, tiene los mejores quirófanos. Sus manos son increíbles, me dijo. Pedile a Dios. ¿Sos creyente? Sí, le dije. ¿Tenés amigos que son creyentes? Sí. Habla con ellos y decirles que te lleven en oración. Vos no sabés el poder de la oración, me dijo. Mire, cuando me dijo eso, me apacigué, como que puso calma en mí. Y dije yo, quizás tiene razón. Tiene razón. Ay, me dieron el alta, salí. Allá como a los 22 días me dio cita el doctor, fui a la cita. Y me dijo, no te voy a operar, te voy a dar el alta. Salí y salí igual. Yo de nuevo con los dolores y todo con los dolores que no soportaba. Pero años atrás, yo me encontré con una señora. Usaba mantelina. Ella no me conocía. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿quieres que ore por ti? No, le dije yo.
Y se puso a sonreír y me dijo, ¿no quieres que ore por ti? No, le dije, está bien, me dijo, respeto tu decisión. Pero oí lo que dice el Señor para ti, me dice. Ese dolor de espalda, ningún hombre te lo va a quitar, es Dios el que te lo va a quitar. Y se fue la mujer. Mire, y después yo me lamenté y dije, ay, quisiera volver a ver a esta señora, la quisiera volver a ver. Y bueno, pasó el tiempo. Este año yo me volví a poner mal, y ya no hallaba qué hacer. Al fin dije yo, bueno, es la voluntad de Dios. Y un día estaba yo en la casa cuando me cae una llamada. Y aquí la ando grabada, pero para encontrarla me va a costar. Pero le voy a decir lo que decía en la grabada, en la llamada, en la grabación que me mandó. Y me decía, Herbert, Dios te bendiga. Fíjate que no sé por qué he hecho este audio, pero Dios me dijo que lo hiciera. No sé lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, lo desconozco. Pero dice el Señor que pongas esas cargas en Él, porque Él va a ser tu alivio, Él va a ser tu medicina, Él va a ser tu médico. Y mire, cuando me dijo eso, a mí se me echó la piel y dije yo, ¿cómo es que esta me está llamando? Si han pasado años y nunca me ha llamado, pues. Y ella es una compañera, fue compañera mía de estudio y está en el Evangelio. Margarita, dije yo, ¿por qué me estás mandando este mensaje? Y le escribí yo. No, sí, le mandé otro audio y le digo, sí, Margarita, estoy un poco mal, fíjate, me pasa esto y esto y esto y esto y está bien difícil mi situación, me dijo. Al ratito me llama. No, mañana llego y voy a orar por ti. Voy a llevar a alguien para que ore por ti también. Y así fue, al siguiente día ahí estaba. Y me dijo, vaya, venimos a orar por ti. Y oró ahí por mí y todo. Mira, lo vamos a poner en las manos de Dios. Dios tiene que obrar. Porque Dios no nos va a poder dejar burlados. No. Él va a hacer la obra. Esperarte, me dijo. Mire, al siguiente día me llama. Y me dijo, Herbert, mira. Sí, le digo, ¿tenés dinero? No, le digo yo, no tengo. Vaya, mira, te deposité $1,500, me dijo. Quiero que vayas donde un médico y que te dé una respuesta a un médico y me avisas. Pero anda hoy mismo donde un médico. Y yo fui donde un médico. Ese día me cobró $40 el médico por la consulta. Me vio el doctor y me dijo, mira, yo te opero, la operación cuesta $12,000. Dios mío, dije, mire, salí más decepcionado, salí del médico. Y me voy, ¿verdad? Y le hablo a Margarita. Mira, ¿fuiste donde el médico? Sí, fui donde el médico. ¿Y qué te dijo? Me vio y dice que sí, que hay lesiones en la columna, que él me va a hacer una operación, que me va a ver en las lumbares, que me va a abrir, y me dijo cómo es el proceso, esto y lo otro, pero me cobra $12,000, Margarita. Es caro, me dijo. Sí, le dije yo, es caro. Mira, que tu fe no caiga. Dios va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, ni yo no sé, pero no desfallezcamos, sigamos orando. Vaya. Como a los 2 días me vuelve a llamar y me dice, mira, ahí te deposité otros $1,500. Ya tenemos 3,000, me dijo. Pero como has pagado al médico, hay menos, ¿verdad? Sí, gasté, le dije yo, gasté $40 que me cobró el médico. Bueno, pero ahí tenés eso. Anda donde otro médico, a ver qué te dice. Pero ¿a qué médico, Margarita? Le dije, espérate, vamos a buscar uno. Al ratito me llama y me dice, mira, dice José, me dijo, que hables a este médico. Y si José dice, habla ya, me dijo. Y hablo yo con la doctora, ¿va? Doctora, le digo yo, ¿podría darme una cita? Le digo, sí, me dijo. Estoy ubicado en tal lugar, ¿y cuánto vale la consulta, doctora? Le digo, $50, me dijo. ¿Va? Yo fui donde la doctora, ella me vio, y cuando me vio y platicamos, me dijo, vaya, mire, don Herbert, me dijo. Porque le digo, mire, doctora, le digo, yo dinero no tengo, le dije, porque no tengo dinero para pagar una operación, le dije yo. Pero quiero saber el estimado cuánto se puede ganar por una operación como esta. Vaya, don Herbert, me dijo, si yo lo opero aquí en este hospital, le costaría $12,000. Pero si lo opero en otro hospitalito que son más baratos, puede andar por unos 6,500, me dijo. Más algunos exámenes que hay que hacer, póngale $8,500.
se reduce un poco, ¿verdad? Me dijo, sí, vaya, está bien, doctora, le voy a avisar, le digo. Mire, salí decepcionado también, vaya, $8,500. Y le cuento yo a Margarita, mira, fíjate que dice la doctora que esto y esto me cobra. Pero yo no tengo, Margarita, le digo, yo no sé. No, espérate, déjame, tener paciencia, seguimos orando, clamemos, espérate, no defraudes, no decaigas, no bajes los brazos. Luego me llama y me dice, mira, esta llamada es urgente. Volverle a hacer otra cita a la doctora. ¿Y qué le digo yo? Y decirle que va de parte de José. Solo así decirle, mira, solo así. Pero Margarita, andate y hace eso que te digo, me dijo. Bueno, le hago otra cita a la doctora, otros $50 que tenía que pagarle a la doctora, ¿va? Y fui donde la doctora, y me dice la doctora, don Herbert, me dice, y le digo yo, doctora, ¿y usted puede operarme en el Hospital San Rafael? Sí puedo, me dijo. ¿Y cuánto me cobraría ahí? Nada, me dijo, de gratis. Ahí es gratis, me dijo. Eso sí, don Herbert, me dijo, tengo que meterlo al proceso, y en el proceso hay una larga lista, para que su operación venga a ser en el hospital. 1 año. No, doctora, le dijo yo. Sí, me dijo. Bueno, yo quería saber, doctora, le digo, pero fíjese que hoy he venido, me dijo, porque José me dijo que viniera. Y era mentira, José a mí no me había dicho nada. Le había dicho a Margarita, porque José me dijo que viniera. Le dijo. Sí, me dijo, me habló José, me dijo. Y José me dijo que procediera, me dijo. Y si José dijo que proceda, procedo. El 12 está fichado ya su programa para la operación. Lo quiero a las 9 de la mañana en tal hospital, con esto y esto y esto, y nos vemos allá, don Herbert, me dijo. Mire, yo salí de allí agradeciéndole a Dios y todo, yo no tenía ni palabras que darle a Dios. Cuando me dijo, la operación va a ser en ese hospital a tales horas y tal. Bueno, yo pagué un Uber, me fui para el hospital y allí me registraron, vieron, sí, aquí está su programación y todo. Me operaron. Me operaron como a las 2 de la tarde, yo desperté a las 8 de la mañana del siguiente día y cuando despierto, mi primer pensamiento fue, ¿cómo voy a pagar? Ese fue mi primer pensamiento, ¿cómo voy a pagar? Y me cae una llamada de José. Y me dice, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, le dije yo. ¿Te operaron? ¿No? Sí, me operaron, le dije yo. Ya hablé con la doctora, me dijo. Solo quiero preguntarte una cosa, me dijo. ¿Vos tenés dinero? Me dijo. ¿Cómo cuánto, José? Le dije. 1,500, me dijo. Sí, los tengo, le dije. Vaya, solo eso dale a la doctora, me dijo. Y no le digas nada, me dijo. Solo eso dale, me dijo. Ya al rato llegó la doctora, platicamos, me dijo, vaya, vamos a caminar, me dijo. Y caminamos con la doctora, todo bien. Y después me dice la doctora, digo, la doctora, le digo yo, y José me dijo que le entregara $1,500. Le digo, sí, me dijo. ¿Los tienen? Me dijo, sí, aquí están, doctora, le digo. Se los entregué. Vaya, me dijo. Doctora, le digo, ¿y lo demás del hospital? Ustedes preocúpense, me dijo. Si José dijo, él manda, me dijo. Mire, yo feliz. La deuda estaba pagada. Y le di las gracias a Margarita, le di los agradecimientos y después fui a la casa de José, hablé con José y le digo yo, José, mira, le digo yo, estoy muy agradecido contigo por lo que has hecho conmigo. Nunca esperé yo que una persona como tú me hubiera ayudado, le dije. Jamás por mi vida pasó, le dije. Solo Dios podía hacer esto, le dije. Ahora yo vengo a que saltemos cuentas, le dije. Yo no tengo el dinero para pagarte, pero te lo voy a pagar. En el nombre de Jesús te lo voy a pagar, le digo. Solo dime cómo te voy a pagar este favor que has hecho conmigo. Y me dijo él, mira, me dijo, te voy a pedir un favor. Oye, me dijo, el favor que te voy a pedir, pero cumplímelo. Le dije, no es difícil, me dijo. ¿Cuál? Le dije, no te apartes de Dios. Solo eso te digo, no te apartes de Dios. Seguí sirviéndole a Dios. Busca a Dios. Olvídate la deuda. Y así fue.
Y se cumplió la promesa que la señora me dijo: Dios va a ser tu sanador, tu proveedor, cosas que yo lo veía imposible por tanto tiempo que había pasado. Sin embargo, Dios no deja de obrar. Dios no deja de obrar. Ahora, yo finalizo esto dándole gracias a Dios y haciéndole la pregunta a usted. Si hallamos la iglesia perfecta, donde no hay errores, ¿qué debemos hacer? ¿Cierro la puerta con llave o la dejo abierta?